Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito del sistema digestivo. Realmente es un poquito extraño, ¿verdad? Hablar así, siento que estoy hablando solo. Pero bueno, las circunstancias lo, lo disponen de esta forma. Entonces, para comenzar, es importante que sepamos, pues ya todos ustedes han visto estas imágenes, igual que como en el sistema respiratorio, del sistema digestivo, desde tal vez desde la primaria, ¿verdad? Y obviamente la función principal de este sistema es la transformación de los alimentos en moléculas a través de la digestión para que posteriormente pues, todos los nutrientes puedan ser utilizados por el organismo. ¿Ok? El sistema digestivo va desde la boca, ¿verdad? Hasta el ano y se dice que mide aproximadamente 11 metros. Y es aquí en la boca donde generalmente comienza la digestión, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver más adelante, la trituración y posteriormente la descomposición química que se puede dar. Pasa por el esófago, llega al estómago, ¿verdad? Que es una bolsa de músculo y esto posteriormente lo que se va digiriendo va pasando al intestino delgado que aproximadamente mide unos 5 metros de largo. Eh, el intestino delgado tiene tres porciones, eso lo vamos a ver también más adelante. Esto solamente es un pantallazo. Y el tubo luego se continúa por el intestino grueso, ¿verdad? Que mide aproximadamente 1,5 metros de largo. Al final, la porción final es el recto y termina en el ano donde se eliminan las excretas. ¿Verdad? Entonces, toda la serie de fenómenos motores, secretores y de absorción que tienen lugar en ella y la eliminación de las sustancias que no se van a utilizar a través del ano, pues la iremos viendo con un poquito de detalle. Sin embargo, es importante que sepan que, eh, y repito, ¿no? Esta parte es solamente anatómica. La parte fisiológica la vamos a dejar para el próximo semestre digestivo, también llamado tubo gastrointestinal, tiene varias funciones. Es importante definitivamente que de las principales funciones pues está el transporte de los alimentos. Para poder digerir los alimentos se da una secreción de jugos digestivos y obviamente lo más importante, la absorción de los nutrientes. Definitivamente que pues para que nosotros podamos vivir necesitamos de los nutrientes que adquirimos a través de los alimentos. Y posteriormente lo que no se utiliza realiza entonces la última función que sería la excreción de desechos mediante el proceso de defecación. Entonces, la defecación es el concepto que utilizamos para definir la excreción de los desechos, es decir, la expulsión de las heces. La misma metodología que usamos en la clase anterior de sistema respiratorio, pues esto para mí es importante que lo sepan, entonces es pregunta de examen. Que en general el sistema gastrointestinal histológicamente está formado por cuatro capas que vamos a ver una a una de adentro hacia afuera. Para mí también es importante que sepan esto, ¿verdad? Un poquito de la histología. Cuando hablamos de histología nos referimos al estudio microscópico de las estructuras. Entonces, básicamente el sistema digestivo tiene cuatro capas, ¿verdad? En todo su nivel tiene cuatro capas. Una capa interna, que es la mucosa, que es la que podemos ver aquí, en lo que señalo con la flechita, ¿verdad? Esta es la capa interna, la de la mucosa, que contiene glándulas secretoras y vasos linfáticos, es decir, sistema de protección. Y también incluye una capa que es la muscular. Ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, ¿verdad? Tiene una capa circular interna, una longitudinal externa, pero a mí no me interesa que ustedes sepan eso.
Básicamente lo más importante es que ustedes sepan que existe esta capa, la capa interna o la capa mucosa. Entonces también tenemos, ¿verdad? Como aquí podemos ver, el tejido linfático de la capa interna esta o mucosa, que es para el sistema de defensa. La capa submucosa es la segunda capa, es una capa de tejido conectivo, ¿verdad? Y es esta que tenemos aquí. Y es aquí donde encontramos este plexo, que es el plexo submucoso o el plexo de Meissner. Esta es una de las partes del sistema nervioso que regula al aparato digestivo. Él va a controlar los movimientos de la mucosa y un poquito de la submucosa y la secreción de las glándulas. Entonces es importante que recordemos este plexo, el plexo de Meissner, que se encuentra en la submucosa. Luego de esto tenemos la capa muscular, ¿verdad? La capa muscular tiene una capa que es externa, que tiene una capa circular interna y longitudinal, y se encarga de los movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Son los movimientos ondulantes que hacen que pasen los alimentos a través de todo el tubo gastrointestinal. Y es aquí donde entonces encontramos este plexo, que es el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Entonces, estos son los dos plexos, el plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que regulan la motilidad y la secreción a través de las glándulas en el aparato gastrointestinal. Y por último, tenemos una capa serosa, que dependiendo de su posición a nivel del peritoneo o retroperitoneo se llama serosa o adventicia respectivamente. ¿Qué me interesa? Que ustedes sepan que existen estas cuatro capas, ¿verdad? La capa interna o la mucosa, la capa submucosa y la capa muscular, donde se encuentran los plexos de Meissner y de Auerbach, que son, hablando respectivamente, y la última capa, la serosa, ¿verdad? Estas cuatro capas también una de ellas pues será la que preguntaré en el examen, y básicamente se relacionará con en qué capa, por ejemplo, se encuentra o el plexo de Meissner o el plexo de Auerbach. Pregunta de examen, recuerden. Entonces vemos las cuatro capas a nivel histológico. No vamos a hablar de epitelios ni nada de eso. Entonces tenemos la mucosa, la más interna, la submucosa y la muscular, donde se encuentran los plexos, ¿verdad? Que son del sistema nervioso que regula el sistema gastrointestinal, como ya dijimos, el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, y la capa más externa que es la adventicia o serosa. Recuerden, pregunta de examen. Entonces pasamos a hablar del primer órgano, ¿verdad? De la primera estructura, que es la boca. Y definitivamente, pues ya ustedes saben todas las utilidades que tenemos, que tiene la boca, pues masticar, hablar en los movimientos de la lengua, besar, comer, sonreír, etcétera. ¿Verdad? Lo cierto es que aquí tenemos varias estructuras. Esta que está aquí, comenzando de afuera, pues tenemos el labio superior, el labio inferior. Esta línea que está aquí y debajo de la lengua, ¿verdad? Que es como un pequeño tejido que atrapa, se mantiene unida a la lengua, se le conoce como frenillo, ¿verdad? El de arriba es el frenillo del labio, el de abajo es el frenillo lingual. Tenemos los dientes, ¿verdad? Que tenemos arriba y abajo cuatro incisivos. Después de los incisivos viene el canino. Tenemos los dos premolares y los tres molares. En total tenemos 32 dientes en edad adulta. Esta estructura que se encuentra aquí, que ayuda a la fonación, se conoce como úvula, lo que ustedes ven como las campanitas, ¿verdad? Estos son los arcos faringios, y aquí se encuentran las amígdalas, esas que producen tanto problema durante las infecciones respiratorias, ¿verdad? Entonces, básicamente, esas son las estructuras principales que se encuentran
en la boca, y es importante que ustedes conozcan, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, las estructuras que se conocen como papilas, ¿verdad? Las papilas gustativas que nos dan lo que es el verdadero sentido del gusto. Las papilas tienen los botones, ¿verdad? Y es allí, en diferentes partes de la lengua, donde encontramos la sensación del gusto de los diferentes sabores. Por ejemplo, en la punta de la lengua es donde nosotros tenemos las papilas que reconocen el sabor dulce. Esta parte que es anterior y lateral también distingue el sabor salado. Hacia las partes laterales y posteriores tenemos el reconocimiento de lo que es el sabor ácido, y hacia atrás tenemos las papilas que identifican lo que es el sabor amargo. Es decir, cuando usted toma un alimento que es, por ejemplo, salado, no es que usted lo va a detectar a través de toda la lengua. Hay sectores. Entonces, como dijimos, el sabor amargo pues se encuentra en esta parte que es totalmente hacia la mitad anterior, y en la punta de la lengua es donde usted va a encontrar el sabor que es dulce, y usted lo puede probar. Si usted agarra una pizca de azúcar y la pone hacia la parte de atrás, verá que no va a identificar inmediatamente el sabor dulce. Depende de la estimulación de los botones gustativos, que se encuentran entonces, como ya dijimos, en la lengua. Y aquí ustedes pueden ver un resumen de los 4 sabores principales. La combinación, obviamente, de ellos pues genera la diversidad de sensaciones, de sabores que tenemos nosotros. Cuando las papilas que se encuentran en estos en la lengua reciben un estímulo, es enviado el estímulo entonces al centro nervioso que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, que lo vamos a conocer más adelante a nivel de la cabeza, ¿verdad? A nivel del encéfalo. Entonces, y básicamente en el tronco encefálico. Y es aquí, ¿verdad?, donde los impulsos se transmiten hacia la cara superior o interna del lóbulo parietal, y esto es lo que relaciona al cerebro con el gusto y adicionalmente con el olfato. En la lengua nosotros tenemos aproximadamente 10.000 papilas gustativas, ¿verdad? Que se encuentran, como ya dijimos, de manera distribuida y sensible a cada uno de los sabores. De examen, ¿verdad? En qué parte se encuentra ubicada uno de estos sabores. Por ejemplo, el sabor dulce, en qué parte de la lengua se encuentra ubicado. Obviamente hacia la parte anterior a nivel de la punta. Lateral posterior, por ejemplo, el ácido, y posterior totalmente el sabor amargo. Esta parte central generalmente detecta sensaciones hacia eh, los sabores que son de tipo más que todo agrios. Entonces recuerden, pregunta de examen. Y ahora vamos a pasar a las glándulas salivales, ¿verdad? Las glándulas salivales son 3. Tenemos la parótida, que es la más grande y es la causante de la papera, ¿verdad? De la parotiditis. Parotiditis o papera, por eso es que ponemos una vacuna que ustedes más que nadie en enfermería conocen. Tenemos la glándula submaxilar, que se encuentra por debajo de la rama mandibular, por eso que se llama submaxilar, pero este es maxilar inferior, ¿verdad? Que es la rama mandibular. Y tenemos la sublingual. En general yo prefiero que esta submaxilar se le conozca como submandibular. Entonces tenemos 3. Como ven, tienen unos conductos. El conducto este de la parótida, a través de la cual secretan la saliva, se conoce como conducto de Stenone, con S, Stenone.
y él drena a nivel del segundo molar superior. Si ustedes se miran dentro de su boquita y miran su segundo molar frente a en la mucosa, van a encontrar la salida, se puede ver perfectamente la salida de este conducto. Los canalículos que ven aquí de la salida de la sublingual se les conoce como conducto de Rivinus, y el conducto del submandibular o submaxilar inferior, de la glándula submaxilar inferior, se le conoce como conducto de Wharton. Entonces, es importante que ustedes conozcan que son tres glándulas salivales: la parótida, la submandibular o submaxilar inferior y la sublingual. ¿Por qué se llama sublingual? Porque se encuentra debajo de la lengua. Tienen tres conductos, ¿verdad? Stenon, Wharton y Rivinus. Pregunta de examen: la inflamación de la glándula parótida es la que produce la enfermedad que se conoce como parotiditis o paperas. Es importante que conozcan eso. Vamos a hablar ahora de la faringe, ¿verdad? Que se encuentra a nivel del cuello, desde la base del cráneo, hasta aproximadamente la séptima vértebra cervical. Esto lo hablamos en la clase de sistema respiratorio. La faringe, como dijimos, tenía tres porciones. La nasofaringe, esto lo hablamos también en sistema respiratorio. Y hacia la parte de atrás de la nasofaringe está la trompa de Eustaquio, que comunica con los oídos. Por eso cuando se tapan los oídos, abrimos la boca y esto produce liberación de aire y se pueden hasta destapar los oídos, ¿verdad? Eso lo hacemos con mucha frecuencia. Este puntito que está aquí, que es una foseta, la foseta de Rose-Müller, es la que comunica a la trompa de Eustaquio con los oídos. Tenemos la orofaringe, que es donde se encuentran las amígdalas, ¿verdad? Como lo señalamos en la parte de la boca, ¿verdad? Y la laringofaringe. Entonces son tres segmentos, ¿verdad? Y es importante que sepamos pues que la faringe no solamente entonces tiene que ver con la deglución, sino que, como ya lo vimos también en el sistema respiratorio, tiene que ver con la respiración, la fonación y también, por qué no decirlo, la audición, por el contacto que tiene con la trompa de Eustaquio. No vamos a ahondar mucho en la laringofaringe porque ya ustedes esto de seguro la estudiaron bien cuando hablamos del sistema respiratorio y hasta me hicieron un trabajo sobre fonación y el habla, ¿verdad? Así que vamos a pasar entonces rápidamente al esófago. Sin embargo, importante, la faringe tiene tres partes: la nasofaringe, la orofaringe a nivel de la boca y la laringofaringe, y se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical. Esófago, que es el conducto que une desde la laringofaringe hasta el estómago, ¿verdad? Mide aproximadamente 40 centímetros y atraviesa prácticamente, como pueden ver, todo el tórax y pasa por un orificio a través del abdomen hasta pasando por el diafragma para llegar al estómago. En su parte inferior, la unión entre el estómago y el esófago tiene un músculo que se conoce como cardias o esfínter gastroesofágico. Este cardias tiene una función principal y es evitar que los alimentos, una vez que lleguen al estómago, se regresen. Cuando este músculo falla o por alguna situación se estimula para su dilatación, se produce entonces el reflujo gastroesofágico y, si es muy extremo, entonces el vómito. Básicamente el esófago tiene capas musculares, ¿verdad?, que producen contracción y relajación para el movimiento de los alimentos, y estas ondas
que producen el movimiento de los alimentos es lo que son los movimientos peristálticos. Entonces, también es importante que lo sepan. Creo que lo dijimos al inicio de la clase. La peristalsis son los movimientos ondulantes que permiten la movilización de los alimentos a través del tracto gastrointestinal. Algo importante, el esófago en sí mide aproximadamente 25 centímetros, ¿verdad? Pero si contamos que la estructura desde la boca hasta el estómago hay aproximadamente unos 40 centímetros. Pero el esófago en sí mide aproximadamente 25 centímetros. Para ver algo más importante de allí, básicamente eso. Entonces la unión llega al estómago y el cardias. Es muy importante que conozcan esa estructura, el cardias. O esfínter gastroesofágico. Pregunta de examen. Comienza prácticamente la mayor parte de la fisiología del sistema gastrointestinal hablando de secreciones. Aunque en la boca definitivamente, que como ya vimos con las glándulas salivales también, las amilasas salivales y otras cosas, pero fisiológicamente eso lo vamos a ver más adelante, como ya habíamos mencionado. Así que vamos a centrarnos básicamente en la anatomía. Siguiendo después del esófago, espero que me estén siguiendo, el esfínter gastroesofágico o cardias une al estómago. El estómago tiene capas musculares y la más interna es una mucosa, ¿verdad? Sigue los movimientos de peristalsis, pero básicamente tiene un fondo, ¿verdad? Un cuerpo y la unión con el intestino delgado. Esto que está acá arriba, como ya les dije, se llama fondo, ¿verdad? El cuerpo y lo que une con el intestino delgado en el esfínter pilórico o gastroduodenal, por eso se llama gastro por estómago y duodenal por duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Entonces se conoce como antro. Son las tres partes del estómago: fondo, cuerpo y antro. Dos esfínteres, recuerden, el cardias y el esfínter pilórico. Ya les dijimos, cardias, pregunta de examen. Dos curvaturas, curvatura mayor y curvatura menor. La secreción, por ahora, que es importante que sepan que aquí es donde se da la secreción de ácido clorhídrico, ¿verdad? Y es el que nos ayuda con otros jugos gástricos, ¿verdad? Y otras sustancias, la gastrina, colecistoquinina, péptido inhibidor gástrico, secretina, etcétera. Pero esto lo vamos a ver a nivel de fisiología y vamos a comprender cómo se da la digestión de los péptidos, que son las proteínas, y de los carbohidratos principalmente. Pero bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante, la secreción de las células parietales, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero importante la anatomía en este momento. Fondo, cuerpo, antro, curvatura menor, curvatura mayor y los esfínteres. Cardias o gastroesofágico, pilórico o gastroduodenal. Siguiente parte y es el intestino delgado. El intestino delgado tiene tres partes importantes: duodeno, yeyuno y el ilion, en ese orden. La primera porción es el duodeno, que significa, duodeno viene de 12 dedos, porque cuando se estudió los cadáveres, pues se daban cuenta que medía aproximadamente 12 dedos. Y es que realmente, sí, si lo miden, 12 dedos es aproximadamente 25 centímetros. El yeyuno, que es lo que mide el duodeno, el yeyuno es la siguiente porción, ¿verdad? Y yeyuno viene de la palabra vacío,
nuevamente, cuando se hizo el estudio de los cadáveres, se encontraba esta parte vacía. Y de esta parte es donde se conoce desayunar o ayunar, por la parte del yeyuno, que significa vacío. Y la última, que es la que une al intestino grueso a través del ciego y otra unión aquí, ¿verdad? La unión de que es la válvula iliocecal que une con el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, que lo veremos un poquitín más adelante, ¿verdad? Entonces, esto es la tercera porción. Ilion es porque es la parte más retorcida, fíjense que es la parte que tiene más contorsiones. Entonces, básicamente del griego torcer es que se conoce a esta como ilion. Entonces, las tres porciones, por ahora lo importante: duodeno, yeyuno, ilion. La secreción de los jugos biliares y los jugos pancreáticos que produce digestión sigue con la digestión de los carbohidratos, proteínas y grasas, pues es una situación fisiológica que iremos viendo más adelante. Por ahora, solamente la parte anatómica es la que nos interesa. De verdad que esto quiero que les quede bien claro, que es más que todo la parte anatómica. Es importante para que ustedes puedan comprender posteriormente la fisiología. Entonces, tres porciones: duodeno, yeyuno, ilion. Ya hablamos del origen etimológico y es el ilion el que se une con la primera porción del intestino grueso, que se conoce como ciego. El duodeno, la primera porción. Pregunta de examen. Que mide aproximadamente 6 a 7 metros, creo que eso no lo dije, y obviamente es la parte más larga del tracto gastrointestinal. Continúa el intestino grueso, que es donde van ya prácticamente los productos de excreción, de desecho, las heces, ¿verdad? Que su coloración pues también va a depender de alguna situación con secreción de sustancias, bilirrubina, biliverdina y otras que iremos viendo en episodios posteriores, hablando de clases posteriores, hablando de fisiología. Importante, el intestino grueso mide aproximadamente esto entre 1,5 metros, 1 a 1,5 metros, y esto, como pueden ver, tiene tres porciones. Desde el intestino delgado, continuando, se une por la válvula iliocecal, ¿verdad?, a la parte ascendente. ¿Por qué es ascendente? Porque esta es la dirección. Miren la flecha, esta es la dirección ascendente, transverso, descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Entonces, el intestino grueso tiene básicamente estas 5 porciones. El colon ascendente, donde se encuentra el ciego, que es la primera parte del colon ascendente, y tiene este apéndice. El apéndice es una sección que sinceramente dentro de la evolución es un remanente de tejido. Es como es como un globito, ¿verdad? Estos globitos que son cilíndricos, ¿verdad? Que la gente utiliza para hacer figuras, y esto en general no contiene nada, solamente contiene parte de las secreciones. Sin embargo, como por alguna situación, principalmente lo que se promulga es que restos de heces pasan y se endurecen, lo que le llamamos lito, como si fuera una piedrita de heces, tapa el apéndice secal y entonces produce la inflamación, y esa es la teoría de la formación de la apendicitis, que es un cuadro de urgencias, un abdomen agudo y obviamente sumamente peligroso, pues porque al reventarse o al abrirse por la inflamación, pues parte de las secreciones o heces pueden pasar al abdomen, al resto del abdomen, y entonces producir una infección masiva con una peritonitis y un cuadro que pone en peligro la vida de las personas. Entonces, la apendicitis, recuerden, no pendis, ni inflamación del apéndice, que eso se escucha mucho, es inflamación del apéndice secal, inflamación del apéndice secal, y se los voy a poner, se los voy a preguntar en el examen. No quiero escuchar a alguien nunca más hablando de pendis.
Eso se lo dejan para el bulbo. Entonces, tiene 3 segmentos, ¿verdad? La inflamación, perdón, para terminar aquí, produce la apendicitis, el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, recto, perdón, el sigmoides, el recto y para finalizar, pues, el ano. Con las glándulas que se encuentran fuera del aparato gastrointestinal, pero tienen estrecha relación. Básicamente son el hígado y el páncreas. El hígado y el páncreas. El hígado principalmente bajo el hipocondrio derecho y ocupando parte del epigastrio por debajo del diafragma. ¿Verdad? Aquí pueden ver el esófago, estómago y la relación anatómica del hígado que tiene 2 lóbulos. Importante, la víscera más pesada. Pesa aproximadamente 1500 gramos o 1.5 kilogramos. Tiene 2 conductos principales, hepático derecho y hepático izquierdo, que se unen en un hepático común muy importante, ¿verdad? Pregunta de examen, que al unirse con el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar que se encuentra bajo el lóbulo derecho, forman el conducto biliar común o conducto colédoco. El colédoco es la unión del hepático común y el conducto cístico, entra a nivel del páncreas y se une con el conducto pancreático para drenar sus secreciones, sustancias, a nivel del duodeno, en la ampolla de váter específicamente que rodea el esfínter de Oddi. Importante, las secreciones del hígado, principalmente de colesterol, se pueden almacenar en la vesícula biliar y producir lo que se conocen como las piedras de colesterol, produciendo colecistitis y colelitiasis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, la colelitiasis es piedras en la vesícula biliar. Estas piedras pueden viajar y pueden taponar el esfínter de Oddi, produciendo una obstrucción con la inflamación del siguiente órgano, que es el páncreas, produciendo lo que es la pancreatitis y lo que forma lo que sería una enfermedad que es una enfermedad bastante grave. Recordar, 2 lóbulos del hígado, el órgano, la víscera más pesada. Debajo del lóbulo derecho se encuentra la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene un conducto que es el conducto cístico. El hígado tiene 2 conductos, izquierdo y derecho, hepáticos, que se unen para formar el hepático común. El conducto hepático común con el cístico forman el conducto biliar común, que se conoce como colédoco, y se une con el conducto pancreático para formar el esfínter, drenar sus secreciones a nivel del esfínter de Oddi. La unión esta forma lo que se conoce como la ampolla de váter y la secreción es a nivel del duodeno. Importante, el páncreas es el otro órgano, tiene básicamente 2 funciones, exocrina y endocrina. Exocrina porque libera secreciones fuera del torrente sanguíneo y endocrinas, cuando nos referimos a endocrino, es porque libera hormonas dentro del torrente sanguíneo, insulina, glucagón y otras que veremos más adelante y que tienen mucho que ver con la diabetes. Entonces el páncreas tiene 2 funciones, exocrina y una endocrina. Y esto ustedes lo van a poder revisar también en los apuntes. Preguntas de examen. Las uniones del conducto cístico y el conducto hepático común forman el conducto colédoco. La unión del conducto colédoco o conducto biliar común, como lo ven en la diapositiva,
con el conducto pancreático forman lo que se conoce como ampolla de váter y drenan en el esfínter de Oddi. Bien, en los apuntes verán algo más también del vaso, pero el vaso tiene más que ver con el sistema circulatorio, no lo tocaremos en este momento. Y pues tomen apuntes de las preguntas, refuercen los conceptos, cualquier pregunta adicional que me tengan me pueden escribir al privado, me pueden escribir al Classroom en el foro para que todos compartan, me pueden escribir en el WhatsApp del grupo y esto, bueno, por ahora eso sería todo. Saludos chicos, cuídense mucho.